En los últimos años, el panorama de la salud pública en nuestro país ha sufrido algunos cambios. Quizá el más preocupante o peligroso sea el aumento sistemático del sobrepeso y la obesidad al interior de nuestra población. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es la obesidad en el Perú. Buenas noches, Juan Luis. Hola. Tenemos hoy día un tema interesante para investigar un poquito, ¿no? Para saber cómo está la obesidad en los niños y adultos en el Perú actualmente, ¿no? Uno piensa que por ser un país pobre, quizás no exista mayor índice de obesidad, pero al parecer sí, y es un problema grave, ¿no? Lo que pasa es que los hábitos alimenticios, pues, lamentablemente han cambiado. Hay que tener en cuenta que ahora la mayor parte de la población es urbana, y muchas veces pues los ajetreos de la vida cotidiana hacen que tú vayas a comer, digamos, lo que tienes más al alcance, lo más fácil, lo que menos tiempo te ocupe, ¿no? Bueno, y para conversar sobre estos temas tenemos a dos ilustres invitados. Me toca presentar a Marilyn Espantoso. Ella es nutricionista clínica y miembro de la Asociación Peruana de Cirugía de la Obesidad y Metabólica. Muy buenas noches, Marilyn. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Walter Maceda, endocrinólogo, presidente de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis. Bienvenido, doctor Maceda. Buenas noches con todos. Podríamos empezar quizás definiendo, porque normalmente existe una confusión entre sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que significa cada uno? Ya, según la Organización Mundial de la Salud, usamos el criterio de índice de masa corporal. ¿Qué es índice de masa corporal? Es solamente la relación que hay entre peso entre la talla al cuadrado. Peso entre talla al cuadrado. Se considera normal cuando uno está de 25 hacia abajo. Ya. De 25 a 30 ya estamos en sobrepeso y de 30 hacia arriba estamos ya hablando de obesidad. Ya. Por ejemplo, si yo mido 1,74 y peso 80 kilos, probablemente mi índice de masa sea 26, 26,5. Estoy en sobrepeso. Pero si pesase probablemente 90, 95, ahí sí voy a salir yo con obesidad. Ya. Y cuando hablamos de índice de masa, estamos suponiendo que el exceso es obviamente grasa, ¿no? Pero van a haber casos excepcionales. Por ejemplo, un pesista puede tener índice de masa 29 o 30, claro, pero un pesista de grasa tiene 8, 9, 10 o 12%. O sea, lo que es dañino en esta obesidad es la grasa. La grasa. La acumulación de grasa, además, en algunas partes del cuerpo. Sobre todo la grasa visceral. Antes, yo diría, hará 35, 40 años atrás, cuando se hablaba del tejido graso, se hablaba de que era un tejido eminentemente depósito. Hoy en día el tejido graso se considera un órgano endocrino, que secreta más de 200 sustancias. Y el tejido endocrino llamado tejido adiposo es el tejido adiposo visceral. Produce infinidad de sustancias e incluso cuando crece demasiado se vuelve disfuncional. Disfuncional porque produce cosas que no debiera y deja de producir cosas que debiera producir. Cosas que hacen daño. Cosas que hacen daño. Y cosas benéficas como es la adiponectina no la produce. Y ¿Qué cosa es la adiponectina? La adiponectina es una sustancia que justamente la secreta el adipocito. ¿Qué hace esto? Hace que la insulina trabaje bien, hace de que no exista problema de arteriosclerosis, es decir, a nivel bioquímico, a nivel molecular tiene diversos tipos de acciones. Cuando la adiponectina falla o disminuye por la obesidad es que empiezan digamos, múltiples problemas de todo punto de vista. Ahora, Marilyn, una pregunta. Cuando estamos hablando de obesidad en el Perú, lógicamente nos estamos refiriendo más a la población urbana que rural. Dentro de tu experiencia profesional, ¿dónde ves más el peligro en este momento? O sea, ¿a qué segmentos de la sociedad está afectando más? ¿Mujeres, hombres, niños, adultos? Claro, definitivamente en la zona urbana y costera es la que está más afectada y está muy relacionado con las ciudades que han tenido mayor crecimiento, ¿no? Como sabemos, en los últimos años ha habido una mejora en todos los sectores económicos
Y al ampliarse, digamos, el poder adquisitivo dentro de las familias y tener poco conocimiento de qué es una alimentación saludable, las personas no han adquirido buenos hábitos y hay una mayor ingesta calórica, producto del exceso de trabajo, del mayor trabajo. También hay mayor sedentarismo, ¿no?, de la tecnología. Entonces son una serie de factores que confluyen a esto que es la obesidad, que es una enfermedad multifactorial. Pero, ¿está creciendo también en los niños o todavía es algo que afecta sobre todo a adultos? Digamos que en todos los estratos. En lo que es niños, digamos que 1 de cada 4 niños tiene un problema de exceso de peso, sea sobrepeso o obesidad. ¿Uno de cada 4? 1 de cada 4. Y en lo que es el adulto está alrededor de 1 de cada 5. En adulto joven es donde está creciendo más, o sea, estamos hablando de hombres y mujeres entre 20 y 29 años, que es 1 de cada 3. Doctor Maceda, sí, un minutito porque tenemos que, justamente el doctor Maceda nos ha traído unas láminas para entender un poquito cómo está la situación de la obesidad en el Perú. ¿Podemos pasar a explicarlas, doctor? ¿Cómo no? Es prácticamente lo que ha mencionado acá la licenciada. Acá, por ejemplo, son valores. ¿Cuáles son los departamentos? Solamente acá habla de mujeres, ¿Qué departamentos hay mayor cantidad, digamos, de exceso de peso? Vemos acá Tacna, Moquegua, Madre de Dios y Lima. Pero todos están, digamos, están los porcentajes ahí. Pero, como decía acá la licenciada, totalmente cierto, donde hay más zona urbana, donde hay más poder adquisitivo es donde empieza el problema. Claro. Ahora, doctor... Y, aunque parezca mentira, Madre de Dios es zona fronteriza. Pero es hay minera. Comercio. Pero Claro, es que es minera, comercio, donde comercio. hay, digamos, campamentos Donde mineros que hay mayor poder adquisitivo, también se está viendo incremento en la obesidad. Esa es la realidad. Ahora, doctor... Hay una siguiente diapositiva, A ver, por vamos favor. a verla. Esta es la realidad. Por ejemplo, esta es una publicación muy interesante que salió el año pasado en esta revista, que es editada por una de las licenciadas Álvarez Dongo. Es un trabajo muy interesante, porque es un trabajo que lo hizo a nivel de todo Perú. A nivel de todo Perú, o sea, no es solamente de que alguien publicó algo en Trujillo, alguien publicó algo en Lima, no. Este es un trabajo diseñado a todo Perú. Y tanto en costa, sierra, selva, población urbana y población rural. ¿Y qué vemos? La obesidad, por ejemplo, en los niños, lo que está ahí marcadito en rojo. En niños por debajo de 5 años estamos hablando de 1.8%. Luego vemos debajo de ese, por favor, de 5 a 9. De 5 a 9 es exactamente 8.9. 8.9%. Luego viene... De 9 a 12. De 9 a 12, obesidad... Que es 3.3. 3.3. Posteriormente... no sé qué, hasta los 29. Sí. Es 8.7. 8.7. Luego viene un gran grupo que es, creo, de... Hasta los 59. Ya, ese es 19.8. 19 puntos. O sea, estamos hablando de 19% de obesidad. Y por encima de 60 ya baja eso. Baja ya por otros factores que realmente no vale la pena que explicarlo, porque ya viene la sarcopenia, son cosas ya muy puntuales. Yo rescataría ahí que lo interesante es que también veamos el tema del sobrepeso, ahí está también, que también es un exceso, y en la última parte del cuadro está lo que es exceso de peso, porque desde que la persona está ya con sobrepeso ya comienza a acumular factores de riesgo que se van sumando. Y ahí es donde vemos unas cifras alarmantes, ¿no? Si estamos viendo los porcentajes, tenemos a lo que es los niños entre 5 y 9 años con 24.4%, ¿no? Y lo que es adulto joven, que es lo que yo mencioné, estamos con el 39.7%, que son cifras bien altas, ¿no? Y acá lo que es más, digamos que es más resaltante, es el incremento que ha tenido en los últimos años. ¿Antes la gente se moría de obesidad o no? O sea, ¿problemas causados por obesidad o no? Hoy en día nosotros sabemos de que la grasa, fíjense en esa lámina, ahí vemos por ejemplo una persona obviamente obesa y vemos ahí una grasa que llamamos grasa blanca o amarilla, una parte que está por debajo de piel y otra que está interna, es la grasa visceral. Claro. Esa grasa visceral es la que llamamos nosotros una grasa totalmente, digamos, con mucho poder bioquímico, que es hoy en día considerado una glándula endocrina. Esta es la que, como dice acá la licenciada, que cuando empieza a aumentar, empieza a producir sustancias que no debe y trae consigo diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y el hígado graso. Doctor Maceda, yo veo una pequeña gran contradicción.
¿En qué Usted sentido? ha dicho, ahora sabemos más, Claro. tenemos más información. Los Sin médicos. embargo, bueno, pero también hay una serie de información en revistas, Claro. en la internet, pero sin embargo nos estamos alimentando peor. Dígame, este programa es cultural, este programa da conocimiento, se informa. En otros canales, ¿qué vemos? Vemos juegos, vemos cosas que definitivamente a los padres de familia, a los jóvenes, no los instruye, no le dan nuevos conocimientos. Esa es la realidad. Sí, Marilyn, entonces hay más plata para gastar, pero menos conocimiento para alimentarse Claro, bien. y eso yo me di cuenta hace algunos años cuando tuve la oportunidad de trabajar en un colegio como nutricionista con niños de muy bajos recursos, donde las mamás que podían tener, ya se veía la mejora en el Perú, podían tener un solcito más, en lugar de comprar un huevo más para su casa, compraban una gaseosa. Claro. O compraban un paquete de estos, digamos, snacks no saludables, ¿no? Y eso es por la falta de información. O sea, quizás, como dice el doctor, hay más información al alcance de los profesionales de la salud a nivel de la población general, y lo generalizaría yo, casi a todos los niveles hay muy poco conocimiento, ¿no? Lo vemos ahora, por ejemplo, que se ha tratado mucho últimamente el tema de la comida chatarra, ¿no? Donde las personas exactamente tienen estereotipado las papas fritas y una que otra cosa como comida chatarra, pero en realidad no saben que es una comida saludable. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle a la población que adopte un estilo de vida saludable si no sabe a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Entonces, un poquito la labor de nosotros, los profesionales que tenemos que ver con la salud, es informar a la población qué es un estilo de vida saludable, cómo debe ser una alimentación balanceada. Es que en los últimos tiempos, cuando se ha debatido mucho lo de la comida chatarra, no invitan a los nutricionistas ni a los médicos, sino invitan a los publicistas y a los políticos, que son los que menos saben sobre el asunto, doctor. Claro, y la verdad es esta, el Perú no es innovador en esto. Ya en el año 2009, lo dice la literatura y se tiene conocimiento, en el año 2009 Inglaterra adoptó medidas de que prohibía, digamos, toda publicidad de alimentos no saludables, es decir, con mucho contenido de grasa, mucho contenido de sal y mucho contenido de azúcares, en el año 2009. En el año 2011, Inglaterra también sacó de publicidad de que pudiesen asociarse alimentos no saludables con dibujos o con personajes. Claro. Lo sacó. Y ahí no coactó la libertad de prensa, ni nadie pensó eso, porque ahí hubo decisión política. Yo creo que para que esto se evite, hoy en día estamos viviendo lo que llamamos una epidemia gemela. ¿Cuál es la epidemia gemela a nivel de todo el mundo? La obesidad, y la obesidad trae consigo la diabetes. Y hay un mapa muy interesante en Estados Unidos en el cual vemos nosotros en los estados donde aumentó la obesidad, aumentó la diabetes. Y algo más, en los estados donde aumentó la diabetes y aumentó la obesidad, existen, digamos, bastantes cadenas de comida rápida. O sea, hay relación directa entre comida rápida, obesidad y diabetes. Ya, y con ese tema, doctor, nos vamos a un corte y seguimos con el siguiente bloque.